Existen muchas herramientas no-code para crear agentes de inteligencia artificial. Entre las más populares tenemos a Voiceflow y a N8N. Ambas plataformas nos permiten crear agentes IA avanzados. Pero es cierto que entre las dos hay algunas diferencias clave que hay que considerar a la hora de elegir una u otra. En este video vamos a comparar Voiceflow con N8N. Analizaremos el tipo de agentes que podemos crear, las automatizaciones que podemos hacer, la curva de aprendizaje, las maneras en las que se puede desplegar un agente, su precio, entre otras cosas. Antes de comenzar, permíteme presentarme. Mi nombre es José Ángel Esparza. Me dedico a ayudar a agencias de marketing y a negocios B2B a incrementar sus conversiones y reducir su carga de trabajo implementando sistemas de inteligencia artificial y automatizaciones. Por ejemplo, desarrollando agentes IA que agendan citas, creando sistemas de contenido masivo o implementando métodos para darle seguimiento a sus prospectos de forma automática, entre otras cosas. Si tienes un negocio de este tipo y te gustaría aumentar tus conversiones, reducir tus costos y liberar la carga de trabajo de tu personal, puedes agendar una reunión conmigo en el enlace que se encuentra en la descripción de este video. O también puedes ver más información sobre mis servicios en mi sitio web, donde también vas a encontrar el enlace en la descripción. Ahora sí, comencemos con la comparación. Punto número 1. Curva de aprendizaje. ¿Cuál es la plataforma más fácil de utilizar? Sin duda es Voiceflow. En Voiceflow puedes ir construyendo tu agente de manera muy sencilla. Solo tienes que arrastrar los bloques que necesitas. Esto, además de facilitarnos la vida, también nos permite tener un mayor control sobre el agente. Nos da la capacidad de decidir el flujo de la conversación para que nuestros usuarios hagan lo que queramos que hagan. Por ejemplo, si un usuario quiere abrir un ticket de soporte, podemos darle la opción de que presione un botón para que sea llevado a través de un flujo específico. En este flujo se obtendrán los datos necesarios para abrir el ticket. Por otro lado, si queremos crear agentes IA complejos en N8N, tenemos que estar familiarizados con lo que se conoce como el formato JSON. El formato JSON es una manera de almacenar información basada en los objetos de JavaScript. Entonces, si por ejemplo queremos crear un agente que sea capaz de enviar correos o hacer cualquier otra acción, necesitamos usar este formato JSON para colocar las variables adecuadas. En Voiceflow el manejo de las variables es mucho más simple. Cuidado, esto no quiere decir que crear un agente IA avanzado en Voiceflow sea sencillo, requiere bastante dedicación, pero si lo comparamos con N8N, Voiceflow es más fácil. Ahora vayamos con el siguiente punto. Punto número 2. Naturalidad del agente IA. Con naturalidad me refiero a la forma en la que responde el agente. Entre más natural el agente, más humano se siente. Este factor es muy importante cuando necesitamos un agente que brinde atención a nuestro público. Esto aplica en el caso de un agente de ventas o uno de soporte. Entonces, ¿en qué plataforma podemos alcanzar más naturalidad? Aquí, quien se lleva la corona es N8N. Como dije, en Voiceflow es más sencillo crear un agente IA, pero esto viene con un costo, y el costo es que tenemos ciertas limitaciones. La naturalidad del agente es una de ellas. Verás, aunque en Voiceflow es más sencillo crear un agente IA, no podemos pedirle que realice cierta acción en un momento específico de la conversación. Tenemos intenciones y a pesar de que ayudan bastante, no terminan por solucionar este problema, sobre todo cuando necesitas recabar bastante información. Además, si un usuario se equivoca al momento de dar cierta información, no hay manera de que regrese para atrás. Bueno, sí la hay, pero es bastante complicada de implementar. Otro problema es el historial de la conversación. Por defecto, un agente creado en Voiceflow no tiene un historial de la conversación. Si le envías un mensaje refiriéndote a un mensaje del pasado, no te va a entender. Hay maneras de solucionar esto, pero de todas formas puede llegar a dar bastantes errores. En N8N la situación es muy distinta. Una vez que has configurado a tu agente, este puede entender el historial de la conversación de forma eficiente y responder de forma acertada. Además, si queremos que el agente realice cierta acción en un momento específico de la conversación, solo tenemos que indicárselo en el prompt. Durante la conversación con el usuario, el agente entenderá cuándo será el mejor momento para realizar la acción sin perder el hilo. Esto hace que los agentes de N8N suenen más humanos, y si el usuario se equivoca, puede hacer la corrección sin problema.
Vamos con el siguiente punto. Punto número 3, configuraciones. Pero antes de continuar, si el video te está gustando, recuerda dejar tu like y suscribirte. Ahora sí, continuemos. Con configuraciones me refiero a la capacidad que tenemos nosotros para conectar nuestros agentes con otras aplicaciones. En este apartado, N8N gana, pero por muy poco. ¿Por qué? Porque N8N, más que una plataforma para crear agentes IA, es una plataforma de automatización. Por eso, podemos conectar aplicaciones como Gmail, Slack o Airtable de forma sencilla para enviar o recibir información. VoiceFlow no tiene ninguna integración con aplicaciones por defecto. Lo que sí tiene es un bloque de API que te permite llamar a otra aplicación o hacer una petición HTTP. El detalle es que para usar este bloque necesitas saber JSON, y como ya dije, el formato JSON puede costar un poco de entender si no tienes algunas bases de programación. Puedes conectar aplicaciones con VoiceFlow sin necesidad de saber JSON usando una plataforma externa de automatización como Make, Zapier o incluso el mismo N8N. Sin embargo, esto incrementa tus costes. ¿Por qué dije que N8N gana en este apartado, pero solo por un corto margen? Porque realmente, tanto en N8N como en VoiceFlow, podemos conectar cualquier aplicación. Lo podemos hacer a través de peticiones HTTP, pero por lo que expliqué, en N8N hacer estas conexiones es más fácil y por eso es superior a VoiceFlow en este aspecto. Sigamos con el cuarto punto, la base de datos. Una de las fortalezas de un agente IA es que podemos pasarle un documento y, a partir de este, el agente puede generar respuestas. Este documento suele ser un documento privado con información sobre una empresa, una metodología, manuales, etc. ¿Cómo es que el agente logra generar respuestas utilizando el contenido del o los documentos? A través de un proceso que se llama RAG, Retrieval Augmented Generation, por sus siglas en inglés. En este proceso, los documentos no pueden estar tal y como los subimos, tienen que estar divididos en chunks de información y estar subidos en una base de datos vectorial. Así que, ¿quién gana en cuanto a la base de datos? Aquí, VoiceFlow. En VoiceFlow, lo único que debemos de hacer para que la gente pueda leer nuestros documentos es subirlos. La herramienta se encarga de dividir los documentos en chunks y de crear la base de datos vectorial. Nosotros no tenemos que preocuparnos por estas cosas técnicas. Y si necesitamos realizar algunas funciones más avanzadas, como solicitar que la gente busque información sobre cierto tema en un documento específico, o si queremos obtener el contenido de unos chunks en lugar de generar una respuesta, podemos hacerlo. Solo debemos usar la Knowledge API que nos proporciona VoiceFlow. En N8N todo es muy distinto. Aquí sí necesitamos crear la base de datos vectorial de forma más manual, entre comillas. Y es que aunque no tenemos que saber código, sí tenemos que definir cómo se van a dividir los chunks, el modelo que usaremos para crear algo que se llama embeddings, etc. Y si queremos tener nuestra base de datos en herramientas como Supabase, el proceso puede llegar a confundir. Vamos con el punto número 5, la interfaz del usuario. En un agente de N8N, tú envías un mensaje y este te regresa una respuesta. Esta respuesta puede ser un texto, un audio o incluso una imagen. Pero si requieres enviar varios mensajes al mismo tiempo, la cosa se complica. Aunque sí puedes hacerlo, tienes que hacer unas configuraciones más técnicas. En VoiceFlow, por otro lado, la capacidad de poder enviar varios mensajes es más fácil de implementar. Solo colocas bloques de mensaje uno debajo de otro. Además, en VoiceFlow puedes colocar botones dentro de tu agente únicamente haciendo 2 clics. En N8N, colocar botones en WhatsApp o Telegram y decidir qué sucede cuando uno de estos botones es presionado es bastante más complicado. También es más fácil colocar otros elementos como imágenes o carruseles de imágenes en VoiceFlow. Y por último, si necesitas personalizar tu interfaz, VoiceFlow también te facilita el proceso. Verás, cuando creas tu agente en VoiceFlow, puedes personalizar la apariencia de forma fácil. Me refiero a que puedes cambiar aspectos como el color, la imagen y algunos textos. También puedes personalizar otras cosas, aunque es cierto que debes de saber HTML y CSS para lograrlo. En cambio, en N8N la personalización es muy limitada. Prácticamente no se le puede cambiar nada al widget que se coloca en el sitio web. Si quieres algo más personalizado, necesitas desarrollar tú mismo la interfaz con tecnologías como React.
Y ya que estamos hablando de interfaces, pasemos al siguiente punto. Punto número 6, el despliegue. El despliegue es la forma en la que nosotros le damos acceso a los usuarios a nuestro agente de inteligencia artificial. ¿Cuál herramienta es mejor en este aspecto? Aquí depende de lo que quieras conseguir. Si te interesa tener un agente IA en WhatsApp o Telegram, N8N es la mejor plataforma. Tiene integraciones con ambas aplicaciones y conectar tu agente con ellas es un proceso bastante simple. En VoiceFlow también puedes colocar tu agente IA en WhatsApp o Telegram, pero necesitas una aplicación de un tercero llamado Tixey Agents, antes conocido como VoiceFlow, para lograrlo. Y esta aplicación de terceros puede llegar a dar ciertos errores. En cambio, si necesitas un agente IA en tu sitio web que aparezca como si fuese un chatbot, VoiceFlow es mejor. Con VoiceFlow solo debes copiar un script que la misma herramienta te da y copiarlo y pegarlo dentro de tu sitio web. En N8N también puedes copiar y pegar un script, pero como dije, el resultado será un widget con unos colores que no puedes cambiar, con un texto en inglés que no puedes cambiar y sin la posibilidad de agregar el logo de tu empresa. Veamos el último punto, el precio. De base, N8N es más barato. Su plan más básico cuesta 24 euros al mes. En su plan más básico, VoiceFlow cuesta $50 al mes, el doble. Sin embargo, VoiceFlow te cubre los tokens de inteligencia artificial, N8N no. En N8N tienes que conectar a tu agente con tus cuentas de OpenAI, Anthropic o Google AI Studio, dependiendo del modelo que quieras utilizar. Y para poder utilizar tu modelo, debes de cargar saldo en estas plataformas. Esto hace que el costo total de N8N sean los 24 euros más el consumo de tokens en tu plataforma de inteligencia artificial. De todas formas, después de haber usado N8N durante un tiempo, este me parece un poco más económico que VoiceFlow. En resumen, con su plan mensual, VoiceFlow te da todo lo que necesitas para crear tu primer agente de inteligencia artificial. Esto se traduce en un costo mayor. En N8N necesitas hacer algunas configuraciones iniciales para poder comenzar. La ventaja es que el costo es menor. Así que, conclusión, ¿cuál herramienta es mejor? Yo creo que cualquier plataforma es una opción excelente para crear un agente de inteligencia artificial y depende bastante de lo que quieras lograr. Como vimos, cada una tiene sus ventajas y desventajas. ¿Quieres poder crear un agente IA de forma sencilla, sin tener que preocuparte por detalles técnicos como las bases de datos vectoriales y que te permita desplegar este agente en tu sitio web en poco tiempo? VoiceFlow es tu mejor opción. En cambio, ¿quieres crear un agente IA más natural que pueda conectarse con múltiples aplicaciones y que necesitas desplegar en WhatsApp? Entonces ve por N8N. Y si sabes crear interfaces personalizadas utilizando tecnologías como React, también puedes desplegar tu agente en tu sitio web. Obviamente te vas a tardar un poco más. Personalmente he estado utilizando más N8N que VoiceFlow en los últimos días. Para mí, la naturalidad con la que cuentan los agentes de N8N es bastante importante y ya sé cómo utilizar el formato JSON, pero como dije, es algo personal. Pregúntate qué tipo de agente quieres crear tú, las características que debe tener y ve por aquello que mejor te parezca. Ahora, también podemos combinar ambas plataformas. De hecho, dentro de poco, VoiceFlow va a tener una integración con N8N. No sé qué nos permitirá lograr esta integración. Lo que sí es que me imagino que nos ayudará a desplegar nuestros agentes de N8N en nuestros sitios web de forma rápida e incluso customizar la interfaz del usuario. Espero que este video te haya servido para comparar ambas plataformas. Si es así, deja tu like y suscríbete. Recuerda que si necesitas un agente IA o automatizaciones para tu negocio, sobre todo si es una agencia de marketing o un negocio B2B, puedes ver más información sobre mis servicios en mi sitio web. El enlace está en la descripción. O también puedes agendar una reunión conmigo directamente. Si tienes alguna duda, siéntete libre de dejármela en los comentarios. Nos vemos.